Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, encontramos en la Biblia principios de vida. Principios de vida, con Héctor Manso. Las verdades inmutables e inspiradoras de las Escrituras para aprender a decidir lo que Dios ordena. Y ahora con ustedes, el tema de hoy. Quiero en esta oportunidad presentar la segunda parte del tema El nacimiento de Jesús. La llegada del Hijo de Dios a este mundo, la cual ocurrió de una manera inusual. Quiere decir que fue no común, no ordinaria, y que a su vez fue sabiamente planificada por el Creador del universo, del Hijo de Dios a este mundo. Y uno de los propósitos supremos o superiores era primeramente el de ofrecer salvación a los perdidos. Esto pudiera ser el encabezado, lo que en el fondo había motivado los intereses de Dios para que su Hijo pudiera venir a este mundo. Y el ser humano básicamente se encontraba perdido, extraviado, esclavizado y confundido. Y es muy interesante. Y al hacerlo, por supuesto, habría de proveerle de guianza, de dirección, de liberación, de significado, realización y, lo más importante, la seguridad de la vida eterna. De esto es que habla el escritor Lucas cuando graba la declaración de nuestro Señor Jesucristo en una oportunidad. Ahí dice en Lucas 19:10 la siguiente declaración: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta idea representa de manera entendible la condición en la que se encontraba el ser humano en el mundo. Su situación, su posición y su condición ante Dios estaba fuera del orden que Él había establecido. En términos humanos, no existía manera, forma de que las personas pudieran llegar a volver a su posición original. Y era necesario que nuestro Señor Jesucristo pudiera venir desde el cielo para que pudiera no solamente establecer el camino por el cual nosotros podíamos llegar al Padre, sino también para desarrollar en cada uno de nosotros ese sentido de conciencia de la necesidad que interiormente llevamos y que no existe ninguna otra forma de poder llenarla, sino solamente por medio de la presencia de Dios cuando se le recibe a Él en el corazón como Señor y Salvador. Él quería que tuviéramos conocimiento de esto, pero también que tuviéramos entendimiento de que Él vino no para formar parte de la historia, no para que los seres humanos estuvieran conscientes de su venida, sino para que pudiéramos ser libres de nuestros pecados
experimentar el perdón de nuestras culpas, disfrutar de una vida nueva y, por supuesto, alcanzar también el privilegio de tener la vida eterna. Por lo tanto, el concepto bíblico de la llegada del Hijo de Dios a este mundo viene a ser muy profundo y favorece considerablemente la vida de los seres humanos y de manera particular, de manera mucho más directa, favorece la vida de los creyentes, sin importar la condición actual en la que se encuentra, sin contar la gravedad de los pecados cometidos o lo crítico de las circunstancias en las que se encuentra. La llegada del Hijo de Dios a este mundo habría de favorecernos de una manera muy considerable. Si no hay beneficios en cuanto a lo que es su llegada, entonces de nada sirve toda la intención de Dios encauzada en favorecer a los seres humanos. Esto es algo que debe quedar muy claro en nuestras conciencias, que la razón fundamental por la cual Él vino del cielo a la tierra no fue por causa de Él, sino que fue por causa de nosotros. Y si bien es cierto que hay diferentes propósitos que describe la palabra de Dios al respecto, quisiera que durante los próximos minutos pudiéramos reflexionar acerca de 3 detalles que encierran particularmente el tema que nos ocupa hoy. Y primero, era porque Él quería, mediante ese acto, ofrecer toda clase de beneficios a nuestra vida. Esta palabra es importante. Beneficios en todo lo que repercute o produce bienestar a nosotros. Eso era lo que Él tenía en mente. Esa era básicamente la intención prioritaria de su parte, que la llegada de su Hijo a este mundo pudiera provocar situaciones, circunstancias y acontecimientos que produzcan una mejora en la totalidad de nuestra vida. O sea, es mucho más allá que una especie de cumplimiento de una promesa, de una profecía, de algo que Él había determinado hacer muchos años atrás. Era la finalidad de que pudiéramos ser beneficiados con su llegada, para que su llegada no resultara infructuosa, en vano o sin utilidad para nosotros. El propósito era, en primera instancia, que todos fuéramos beneficiados. Segundo, lo que Dios tenía en mente por medio de este acto era concedernos determinados privilegios. Privilegios son derechos que pertenecen a ciertas personas y que los ubican en posiciones sobresalientes. Por un lado, tenemos beneficios que se habrán de manifestar en diferentes formas, favoreciendo nuestra vida. Pero por otro lado, también esto había de provocar privilegios y que tienen que ver con el honorable acto de poder llegar a la presencia de Dios para tener comunión con Él y hablar con toda libertad. El que Dios nos conceda, el que podamos venir a su presencia,
no es algo que dispone cualquier persona. Es algo que se nos concede como una muestra del inmenso amor para con nosotros, que se hizo en parte presente por medio de la llegada de su Hijo. O sea, nosotros tenemos la puerta abierta para venir a la presencia de Dios sin sentimientos de culpa, sin sentirnos miserables, sin sentir cargos de conciencia o sin sentirnos indignos. Ciertamente, antes de que Él se manifestara en esta tierra, ninguno de nosotros éramos merecedores o éramos dignos. Pero por causa de su llegada, es que ahora tenemos el alto privilegio de venir a su presencia. Y lo podemos hacer confiadamente, con plena seguridad, no con incertidumbre, no con duda, no con temor y mucho menos con vergüenza. Esto habla particularmente del sentido de confianza que Dios nos otorga, de poder venir con plena libertad ante su presencia, en lo que representa uno de los más altos privilegios que se le concede a aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. O sea, y puede ser que cuando lo hagamos tengamos preocupaciones, afanes, luchas. Quizás se tenga una especie de dolor o de quebranto en el corazón. Pero independientemente de las circunstancias que gobiernan nuestro entorno, independientemente de lo que estemos viviendo en el presente, independientemente de los días, se nos concede el alto privilegio de venir a hablar con el Padre, como lo hace un hijo con toda confianza. Esos son privilegios que Dios nos concede con la llegada del Hijo de Dios. El significado es mucho más profundo, porque es contar con esos detalles que nos habilitan para disfrutar de derechos que se nos conceden, algo que ya nos pertenece, que ya es nuestro, que se nos ha conferido. Y es lo que registra el escritor a los Hebreos, que podemos venir confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Así que esto es algo que se le concede solamente a determinado grupo de personas, aquellos que son calificados y que, en otras palabras, han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y tercero, el otro factor tiene que ver con bendiciones. Las bendiciones de Dios es aquello que no se puede comprar con dinero, pero que su valor y su efecto exceden o es superior al dinero. Eso es algo que Dios nos entrega, que Dios nos concede, porque con la llegada del Hijo de Dios a este mundo, había todo un paquete en el que se encontraba toda una serie de factores y de detalles caracterizados en beneficios, privilegios y bendiciones. Las bendiciones se manifiestan en nuestra vida, fluyen. Cuando hay alguien que ha determinado vivir en obediencia a Dios,
que ha tenido a bien someter su vida al señorío de Cristo, que vive conociendo lo que Dios espera y haciendo lo que espera de su parte, está escrito que las bendiciones del Señor vendrán tras la persona y le alcanzarán. O sea, la apertura, lo que dio entrada, lo que hizo posible que esto en parte se manifestara, tuvo que ver particularmente con la llegada del Hijo de Dios a este mundo. Y la bendición de Dios o las bendiciones de Dios tienen diferentes características. Están conectadas con la sanidad. Están conectadas con el bienestar financiero. Porque dice el sabio Salomón que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Las bendiciones del Señor hacen que las relaciones interpersonales sean mucho más deleitosas y placenteras. La bendición del Señor hace que nuestra vida experimente repercusiones favorables, sucesos benéficos y todo aquello que aporta bienestar a nuestra vida. O sea, una bendición puede cambiar la totalidad en la vida de una persona. Una bendición. Entonces, esto está vinculado particularmente a la llegada del Hijo de Dios, que con ello habría de favorecer y beneficiar la totalidad de nuestras vidas. En otras palabras, los beneficios, los privilegios y las bendiciones del Señor, para identificar particularmente el bien del cielo que habrá de manifestarse en nuestro diario vivir aquí en la tierra. Y esto nos ayuda a entender lo que tiene que ver con la posición a la cual Dios quiere regresarnos por medio de la llegada de su Hijo de Dios. Vamos a entender este principio considerando particularmente lo que son tres potenciales enemigos que afectan considerablemente a los seres humanos. En cierta manera, son los que limitan, los que lo estancan y los que le impiden el poder realizar determinados factores, o los que les estorban en el cumplimiento de determinados deseos. Tiene que ver particularmente con la muerte. Primero, con lo que es la muerte física, es decir, la llegada del Hijo de Dios viene a constituirse en uno de los recursos con los cuales nosotros contamos para erradicar particularmente lo que es la muerte física. El libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice que por causa de un hombre entró el pecado, y con el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Pero con la llegada del Hijo de Dios se manifiesta lo que es la solución para tan terrible enemigo que es una amenaza continuamente contra los seres humanos. ¿Qué es la muerte física? La muerte física es la separación del alma, del espíritu y del cuerpo. La experiencia de la muerte particularmente provoca una especie de separación de estos tres elementos que conforman la personalidad de los seres humanos. El ser humano
es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Este es básicamente el orden que establece la palabra de Dios. El mundo lo maneja de una manera diferente. Hacen referencia al ser humano como lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Quizás esta sea la razón por la cual hay muchas personas que viven gobernados y controlados particularmente por los intereses del cuerpo. Pero el ser humano en sí, de acuerdo a lo que Dios registra en su sagrada palabra, es espíritu. Es un ser espiritual. Dios le dio una alma que se identifica particularmente como lo que es las facultades del hombre. Una forma de identificarlo es por medio de lo que es el razonamiento, la conciencia y el entendimiento. Otra forma de identificarlo es por medio del intelecto, las emociones y la voluntad. Particularmente con el espíritu nosotros somos conscientes de la existencia de Dios y de nuestra necesidad. Esta es la causa por la cual en una oportunidad el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es cuando alguien siente la necesidad espiritual, el hambre espiritual, el deseo de querer relacionarse con Dios. Y esa especie de apetito, de necesidad espiritual, es lo que desarrolla el interés para poder acercarse a Él y poder sentirse bien interiormente. No en un sentido temporal, momentáneo o pasajero, sino en algo que tiene permanencia sin depender de las circunstancias o de la clase de realidad que le toca vivir en el presente. Porque el efecto de sentir a Dios en el interior viene a ser mucho más profundo y fuerte que cualquier situación desagradable. Existen muchos conceptos y filosofías sobre la vida, el hombre y la familia, pero solo hay una verdad revelada por Dios y registrada en su palabra. El pastor Héctor Manso le ha entregado Principios de Vida. Para cualquier información, diríjase a principiosdevida@ondasdevida.com. Visítenos en www.ondasdevida.com. Será hasta la próxima audición.